Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hello. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un repasito de los arreglos, como para que se familiaricen un poquito, y vamos a dejar un poquito de lado el programa de la lavandería. A ver, ¿alguien que quiera trabajar? Yo. Está bien, vamos con Héctor. Compártanos la pantalla. Muy bien. En el proyecto del lavado de autos creemos un main adicional. En el del lavado de autos para utilizar la clase autos que ya tenemos ahí. Creo un paquete o adentro de este paquete creo otro main. Adentro de ese un main. Arreglos. Muy bien. Vamos ahí a declarar un vector en el cual vamos a guardar los automóviles. Ya, ¿cómo declaramos un vector? Colocamos el tipo de dato que vamos a guardar dentro del vector. Ahí hiciste un arreglo de enteros y quiero un arreglo de autos. ¿Cómo hago entonces? Ahí declaramos en lugar del int, hazle control Z. Eso, en lugar del int, ahí vamos a poner el tipo de dato. En este caso queremos guardar, podrían ser autos directo. Ajá, tu clase, la clase que pusimos dentro del lavado de auto, ¿le llamaste auto, autos? ¿Cómo le llamaste? En general debe estar auto. Ya, entonces con la A mayúscula, auto, en singular. Y creo que necesitamos hacer un import de la clase auto. O sea, yo no sé lo que es un vector, de hecho. No sé cómo. No sé. Le doy Import aquí, auto. import. Ajá, ya, listo. Entonces ahí hemos declarado el vector llamado automóviles y le tenemos que asignar, cuando declaramos un vector necesitamos asignar ahí automóviles igual, el mismo donde le declaraste, antes del puntico igual new, ahí van los autos, ajá, entre corchetes y le tenemos que decir cuál es su dimensión, es decir, cuántos autos quiero guardar yo en ese vector. Ya, colóquele dentro del corchete un número. Podrían ser 10 autos. Listo. Ahí está declarado por completo el vector automóviles, ¿sí? Es un vector, un arreglo donde vamos a guardar autos, la clase autos es lo que vamos a guardar ahí y tenemos un espacio para guardar 10 autos. Listo. Coloquemos un menucito donde diga para insertar un auto digite 1, para salir digite 2.
Para insertar. Ujú. Para insertar un auto. Digite. Y va. Para salir, digite 2. No. Bueno. Ok. ¿Lo Ok. pruebo? Lea la opción. Ah, uh. A ver, a ver, a ver. Va a salir. Dos. It's going to equal this. Listo. Ahí coloquemos un if si la opción es 1. Opción. Ahí también tiene que poner todo, ¿no? Inge, disculpe, yo tengo una duda con respecto a lo que hizo mi compañero. En opción igual al lector, ¿por qué le puso char si está ingresando números? Ay, coño, le avisé. Porque lo había puesto Es como que sí, eso me está dando cuenta. Y abajo también tiene el lector.nextchar, ya está ingresando números. ¿Verdad? puede leerlo en un carácter. Tal como lo hizo, le iba a funcionar. Solo O tenía sea, que no. exacto. Opciones de tipo carácter y dentro del carácter tú puedes guardar el dígito 1, el dígito 2 y está leyendo adecuadamente, le está leyendo como carácter y luego cuando le compara con un carácter. La opción igual al carácter 1. Le puede Ah, ya, ya. funcionar. Es que ya estaba confundido que solo funcionaba para letras. Ya, listo. Ya. Listo, cuando es el 1 vamos a crear un auto. Entonces declaremos un objeto llamado auto 1, podría ser de tipo auto, que es la clase. New auto, pero creo que los autos necesitan algunas cosas, ¿no es cierto? Creo que necesitan la marca. Sí, marca, modelo, color y placa. Sobrecarguemos la clase auto. Sobrecarguemos el constructor de la clase auto. Sí, es decir, creemos otro constructor. Solo con la marca y el color. Muy bien. Y ese es el constructor que vamos a utilizar para crear nuestros autos un poquito más rápido. ¿Ya? Dentro de opción 1, pidámosle al usuario ingresar una marca. No, ya el menú tal como lo tienes ahí estaba bien. Ahí antes, ya sabemos que estamos en la opción 1, ahí antes de crear el nuevo auto, imprimamos en pantalla. Digite la marca del auto. Leeríamos.
Bien, digite el color del auto. Muy bien, y con la marca y el color creamos ese auto 1. Ya. Listo. Y ahora tenemos que colocarle dentro de nuestro arreglo de automóviles al auto 1. Entonces, Fuera del if. dentro del if. ¿Ya? Ahí en automóviles, con minúsculas nomás está la A. No, entre corchetes, como es un vector, con los corchetes accedemos en qué posición queremos colocar, ¿sí? Supongamos que, ahí pongamos, ahorita solamente para el ejemplo, coloquemos el 0, en la posición 0, ¿no es cierto? Igual, le asignamos el auto 1. Muy bien, ahí hemos guardado este auto que creamos dentro del vector de automóviles, dentro del vector llamado automóviles, ¿no es cierto? En la posición 0 colocamos el auto 1. Pero la idea es que esta posición 0 nosotros la vayamos guardando y vamos incrementando conforme vamos agregando nuevos autos, ¿sí? Entonces declaremos de tipo integer un contador de autos. Ya, pero no podemos declararle dentro del if porque entonces sería una variable de bloque que desaparecería. Yo lo que quiero es que cuando nuevamente me pida para insertar un auto digite 1, yo ya tenga ese contador de autos igual a 0, muy bien. ¿Ya? Ya, exacto. Y contador de autos más le vamos a hacer ahí. Punto y coma. Listo. Y ahora sí, dentro del vector que decía automóviles en la posición 0, ya no es posición 0, sino contador de autos. Tengo que poner el contador de autos antes. No, dentro, en lugar del 0, vamos a No, colocar sí, contador de pero autos. No, me está bien que refería. empiece en 0, porque el índice empieza desde 0. Entonces está bien que primero lo usemos con 0 y luego lo incrementemos y queda listo para el siguiente guardarlo en la posición 1. Ya, ahí ya estamos guardando nuestros autos. Ahora, necesitamos validar que no se vaya a pasar. ¿Qué ocurre si llevamos ingresando 10 autos y vamos por el auto número 11? Ya no tenemos espacio dentro del vector y se nos va a caer. Entonces necesitamos poner una validación. Si la opción es 1 y el contador de autos es menor que 9. Muy bien. Ahí sí nos va a permitir. En caso de que esto no se cumpla, si la opción no es 1 y el contador de datos no es menor que 9, bueno, ahí podríamos, así, ajá, else, podríamos poner una validación donde nos diga si el contador de autos ya es mayor que 9, e imprimir en pantalla algo que diga ya no existe espacio para agregar más autos. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Menor o igual que 10? Lo que pasa es que recordemos que el índice del arreglo va desde 0 hasta el 9. Entonces el 9 sí es un índice válido. El 10 ya no. El 10 ya nos va a dar un error. Claro, porque el 0 sí le cuenta, ¿no? ¿El cuál? O sea, desde el 0 sí le cuenta, por eso cuenta Ajá. hasta 10. Sí, Ah, así es. El me 0 sí imagino. cuenta.
Gracias. Sí, el 0 sí cuenta. Ya, pero supongamos que digitamos el 2. Aquí en el menú nos dice, para ingresar un auto, digite 1, para salir, digite 2. Digitamos 2 y nos va a imprimir, ya no existe espacio para agregar más autos, de hecho, tal como está el código, ¿cierto? Entonces, ahí en el else, es un else if. Y podríamos hacer la validación, ya sea con el contador o con la opción diferente de 2. Yo le pondría con el contador. Si el contador de autos es mayor que 9. Ajá, ya no existe espacio. ¿Qué ocurre si nos digita una opción, un número incorrecto? Por ejemplo, nos digita el 3. Entonces va un else if otra vez. Inge, disculpe, ¿por qué no le pusimos mayor o igual que 9? Por los espacios, ¿no es cierto? Mayor igual que 9 porque el 9 sí es válido. Solo necesitamos el mayor que 9. Cuando viene el índice 9, sí nos debe dejar agregar un auto más. Solo cuando ya sea mayor que 9, ¿cuál es mayor que 9? El 10, el 11, etcétera. Entonces ahí nos va a decir y ya no existe espacio para agregar más autos. ¿Sí? Muy bien, el número incorrecto. Opción incorrecta. Muy bien, y con el 2 vamos a salir, ¿no es cierto? Salimos del while, fuera del while. Lo que vamos a hacer es un for para imprimir los autos que tenemos dentro de nuestro vector. Para ir imprimiendo los autos. Ajá. Entonces, aquí haría falta hacer otro contador. Sí, int, ajá. Podría llamarse i nomás para que no nos... Ajá. I, exacto. Igual a 0, mientras i. No era igual que nada. Ujú. Y más. Listo. Ahí dentro de un auto voy a tener que ir sacando lo que tengo dentro de los automóviles. Entonces tengo que declarar un auto de forma temporal. Muy bien. Ajá. Ya. Ajá. Solamente le vamos a declarar auto 2, pero no le llamemos al constructor. No utilicemos el new auto marca color. Solamente hasta auto 2, punto y coma. Ya, listo. Ahora en auto 2 le vamos a asignar de automóviles, entre corchetes, la I. ¿Ya? Entonces en auto 2 vamos asignando lo que tiene dentro de automóviles. Y vamos a imprimir. Debajo de esto ponemos un sys. No se podría poner el system print y adentro esto. No, porque vamos a imprimir solamente. Si imprimimos auto 2, por ejemplo, directo nos va a imprimir una dirección. Lo que queremos es imprimir el color y ¿qué era que guardamos? La marca y el color. Entonces cogeremos auto 2. A ver cómo lo imprimimos para que se vea bonito. Imprimamos la posición, imprimamos el i, primerito, y más, ya un espacio. Ahí le coloquemos marca, 2 puntos, espacio, ajá. Le sumamos más auto 2 punto marca. Ay, me parece que la marca está privada.
Vamos al auto. Sí, está privada. No le cambies, no le cambies. Creémonos un método aquí llamado toString. ToString. Entonces que retorne un string. Ajá, retorna un string y se va a llamar toString. ToString. Ajá, return en una cadena que diga marca, dos puntos, espacio, más eso, dis.marca, más espacio, ajá, color, dos puntos, espacio, más dis.color. Muy bien, ya. Utilicemos ese método toString en el imprimir. Entonces ahí le diremos auto2. ToString. Muy bien. Y le quitemos la cadenita marca. Ajá, solamente que lleve un espacio esa cadena para que sea, para ver la posición más es el auto2 toString. Y ahí vamos a imprimir todos los autos que tengamos, ¿cierto? Pero ahí no tenemos ninguna validación si es que está el vector lleno o no está lleno. Vamos a colocar probablemente nulos y nos va a dar un error. Ejecutémosle para que le probemos, ¿ya? Luego le vamos a poner una validación que nos hace falta ahí. Un tico. Oh shit. Siempre se me olvidan estos. Este, a ver. Dijiste la mía. Dijiste la marca del auto y por qué se me imprimen a la vez. Es porque el next, cuando ingresamos el carácter en opción, se nos está leyendo el enter y luego en next line ese enter le toma del lector. Bueno, entonces le hago int. Bueno, ajá, Me sí. compliqué de gana con el chat se me había olvidado. Digo, así funcionará, ¿no? Si le vuelvo int. Sí. O también le puede hacer by, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, pero en fin. No me decía que le había puesto. Ajá, ahí sí estás tratándole como número. Option. También tienes que La corregirle lectura. donde está el lector. Ajá. Le Lector. tienes puesto como char. Opción igual lector next char. Tiene que ponerle next int. Eso ahí. You are right. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya me olvidé Creo que nada. ahí estamos. Ujú. Epa. A ver. Colóquele debajo del nextInt, colóquenle un lector.nextLine. Ahí debajito. Debajo. Aquí. Ahí, ajá. Sí, lector.nextLine. Ya. Ahí ejecuta. No me queda el auto. ¿Dónde? O ese es de moto. Espérate. Sí, autos Honda sí hay. Un color. Muy bien. Digite otro auto. No, negro. ¿Otro más? Ajá. Probemos la validación, a ver si más de 10 autos te deja. Fuck. Toyota. China, que solo Hondas.
Toyota Blue. Todavía faltan, ¿no? Ujú. Son 10. Ya, hipótesis se repiten, ¿no? Que se me acaban los colores. No. Ya no hiciste espacio. Ok. Ya, muy bien. Digitamos el 2. Porque se le sigo. Ah, ya, ok. De todas maneras nos está imprimiendo al final. Ya no existe espacio para agregar más autos. Sí. Si el contador es mayor que 9. Bueno, cuando digitamos 2, de todas maneras se ejecuta. El contador sigue siendo mayor que 9. Nos vuelve a colocar. Podríamos ponerle aquí un AND y la opción es igual a 1. Listo. Listo, la impresión print LN, pongámosle de los autos al final porque nos imprimió todos juntitos. Veamos la impresión cómo estuvo. Pese a eso, nos dice posición 0, marca onda color blanco. Posición 1, marca onda color negro y así. Vamos hasta el final de la liñita. Y ahí nos fue colocando todos los autos que tenemos. Posición 8 y posición 9 estaba el Toyota color rojo. Sí, entonces ahí vimos cómo imprimimos todos los elementos que tiene nuestro vector. Ahora sí vamos a encargarnos de, por ejemplo, ingresemos solo 2 autos y vamos a ver cómo el for se nos cae cuando colocamos, por ejemplo, el automóvil es de la posición 2 en auto, va a estar un nulo. Ingresemos un auto. Quería ingresar 2, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, y ahí se nos cayó porque el auto 2 es nulo y justo cuando imprimió los 2 primeros y luego el de la posición 2 tenemos un nulo. Eso es algo que debemos controlar. ¿Sí? Entonces ahí debemos ir preguntando. Utilicemos esta longitud, este 9, en lugar de 9, en el for, utilicemos automóviles.len. Ya. Este nos va a dar por defecto el 9 también. No soluciona nuestro problema, solamente casi siempre debemos acostumbrarnos cuando vamos a recorrer un vector, acostumbrarnos a poner el punto len. Así yo podría en algún momento cambiar la longitud del vector, colocarle 5 y no tengo que cambiar el código. Siempre se va a ir hasta la longitud de ese vector. ¿Sí? Igual aquí, por ejemplo, en el if podríamos poner, ahí estamos bien. Ya, ahora, aquí debemos validar. Podríamos colocar if auto 2
es diferente de null, entonces sí mandamos a imprimir. ¿Bien? Cuando sea null ya no hay más autos y no imprimiremos y ya nos deja de dar el error. Y podríamos colocarle else break. Y con eso nos salimos del for, ¿sí? Una vez que encuentre un auto en nulo, nos saltamos del for y ya dejamos de estar iterando. Ahí ya nos deja de dar el error. Y ahí sí nos imprimió los dos autos que hemos guardado dentro del vector. Y no se nos cae el programa. Listo, chicos. Ahí hemos tratado los vectores. ¿Alguna pregunta, alguna duda adicional que tengan acerca de los vectores? Profe, tengo una pregunta. No, bueno, me perdí cuando, o sea, en el objeto auto 2, o sea, ¿de dónde salió? Ajá, sí, justo eso. O sea, ¿cómo se declaró? Es que no le vi cómo apareció eso. ¿Cómo apareció el auto 2? ¿Cómo le declaramos? Sí es un objeto, ¿verdad? Sí, es un objeto, el auto 2 de tipo auto, y lo que estamos haciendo es asignándole del vector. La i se va a mover, ¿no es cierto? Desde 0 hasta el 9 se va a mover. Entonces, lo que estamos haciendo es asignándole en este objeto auto 2 un elemento del arreglo de automóviles que tenemos. Primero le colocamos el que estaba en la posición 0 y luego con este auto 2 imprimimos el auto. Como es una variable de bloque, ¿no es cierto?, del for, se destruye cada vez que cada vez que iteramos el for una vez, luego cuando la i vale 0, se destruye, ¿no es cierto?, al final. Luego la i vale 1 y volvemos a crear otro auto 2 de forma temporal y ahí ya le colocamos el automóvil que se encuentra en la posición 2, probablemente. Y así vamos. En Sí, auto pero, 2 cargando cada elemento del arreglo. ¿Cuál es su pregunta? o sea, o sea, ¿dónde se declaró ese objeto auto 2? Aquí está justo declarado. Auto 2. Esa es la declaración. Claro. Es que ¿Sí? es que se me hacía raro porque se declaraba así como auto, o sea, new auto, así. Ajá. Nosotros cuando declaramos uno como el auto 1, por ejemplo, ¿no es cierto? Dentro del if creamos un auto 1 igual new, y ahí le estábamos asignando un nuevo objeto. En este caso de acá no necesitamos asignar un nuevo objeto. Con el new reservamos un espacio de memoria nuevo, sino que le estamos asignando el mismo espacio de memoria que ya fue guardado dentro de este vector de automóviles, el de la posición 0. Estoy asignándole ese espacio de memoria al auto 2. Entonces, por eso no utilizo el new. Ya, gracias, Inge. Yo, profe, una pregunta. Díganme. ¿El vector es lo mismo que un arreglo? Sí, ¿O no? sí, es lo mismo que un arreglo. El vector es un arreglo de una dimensión. ¿Qué nos da la dimensión? Cuando nosotros declaramos en automóviles, ¿no es cierto? Colocamos los corchetes y le pusimos new auto de 10. Esta es la dimensión. Entonces, un arreglo se dice un arreglo en general porque los arreglos pueden ser vectores o pueden ser matrices, de tener muchas dimensiones. En este caso es un vector porque solo tiene una dimensión, pero es un arreglo también al mismo tiempo. Es un vector y es un arreglo. También se pueden declarar arreglos que sean de más de una dimensión. Es decir, por favor, Héctor, colócale en donde declaramos automóviles. Ya coloca auto, ahí está corchetes, coloque otros corchetes delante de esos. Ahí, otros corchetes.
Ajá, coloque, espero solo un hito. Colóquele el 2, por ejemplo. 2, y colóquele en auto también doble corchete. Un primer corchete y luego otros corchetes. ¿Ya? Aquí hemos declarado una matriz. Es como si en una hojita Excel declaráramos 10 filas y mejor dicho, 10 columnas y 2 filas. ¿Sí? Ahí ya tenemos una matriz. Entonces, automóviles ya no es un vector, es un arreglo y es una matriz de 2 dimensiones. Entonces, por eso el nombre genérico sería arreglo, porque el arreglo puede ser de una dimensión, de 2 dimensiones o de muchas dimensiones, si queremos. ¿Sí? Es un vector cuando tiene una sola dimensión, como en el caso que habíamos declarado y cómo lo utilizamos. Se puede utilizar bidimensionales como una matriz, como lo declaremos hace ratito, con 2 pares de corchetes, entonces ya tienes filas y columnas para guardar dentro de esa matriz. No sé si me hice entender. Sí, profe, Ya, ya le entendí. Gracias. ya. Nosotros en programación 1 únicamente vamos a utilizar los vectores de una dimensión. En programación 2 ya verán vectores de una dimensión, y de 2 dimensiones y más dimensiones, pero no es mucho la diferencia. Dígame, John, ¿quería decirme algo? Sí, profe, es que yo me perdí cuando topamos eso del null. No sé por qué apareció. Sí, Ahí me perdí, profe. ya. Digamos que nosotros dentro de automóviles tenemos el espacio para guardar 10 autos, ¿no es cierto? Porque le habíamos declarado con esa dimensión. Cada vez que sacamos, por ejemplo, yo dentro del while pude haber guardado solo 2 autos, como fue el ejemplo que hicimos. Entonces, la posición 0 y la posición 1 sí tenían un objeto auto, pero la posición 3, la 2, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9 tienen un nulo porque no he guardado ningún objeto ahí todavía. Entonces, lo que estábamos haciendo, como teníamos el for que va ahí desde el 0 hasta el 9, tomábamos el de la posición 2, que era donde ya no habíamos guardado ningún auto, entonces se estaba asignando un null, y auto 2 tiene el valor de nulo. Y luego si a ese null, que significa que no existe nada, queremos acceder como que al método toString de algo nulo, nos da un error, y eso fue lo que nos ocurrió en la primera ejecución del programa, donde no habíamos controlado justamente eso, que solamente debemos tomar los autos que no sean distintos de nulo, porque por defecto nuestro arreglo de 10 ha guardado 10 nulos. Y luego nosotros en el programa vamos cambiando ese null por un objeto real como un auto y le vamos colocando un auto ahí. Pero por defecto tiene un null, ¿no es cierto? Y ese, cuando queremos acceder a este objeto que no existe, entonces ahí nos da un error. ¿Me hice entender? Sí, profe, ¿O no, ya le entendí. o no mucho? No, sí, sí le entendí. Listo. Que básicamente estaba mandando a imprimir cosas que no existían y eso da error, ¿no? Ajá, ¿sí? Entonces eso hay que controlar en los arreglos, ¿no es cierto? Bueno, y ese sería Ya. el ejercicio más complicado de los arreglos, donde no guardar enteros o guardar caracteres, es sencillo, ¿no es cierto? Un poquito más complejo, aunque la funcionalidad es la misma, pues guardar objetos. Así guardamos aquí autos, podemos guardar personas, podemos guardar manzanas, objetos un poco más complejos. ¿Algo más que quieran repasar acerca de los vectores antes de que regresemos a nuestro programa del lavado de autos? Yo sí, profe. ¿Cómo se llama? En el trabajo en grupo, Ujú. en la parte que yo estaba haciendo. A ver, ¿dónde está? Bueno, bueno, lo que nosotros estamos haciendo es tipo una clasificación de guitarra, ¿no? O sea, un programa para diseñar guitarra. ¿Ya? Sí. Y entonces aquí le vamos poniendo, no sé, el color que quieres y esas cosas. Ujú. Y, ¿y cómo se llama esto? Pero yo no quería hacerle siempre con el while, ¿no? Para que la opción sea azul, verde, rojo, negro. No quería hacerle con un while, sino quería tal vez hacerle con un arreglo. Y no sé, tal vez decir si el color
existe en el arreglo tal, entonces, o sea, si no existe en el arreglo tal, entonces no es permitido. ¿Me explico? Ajá, sí, pero tendrías que declarar un arreglo de colores y luego Ajá, tendrías que con un for moverte dentro, recorrer todo el arreglo y ir comparando. Pero o tienes sea que que sería, moverte, ajá, dentro del for tienes que ir como que recorriéndote todo el arreglo de colores y ir comparando si el arreglo del for, como en un TMP, tal como recorrimos el arreglo de autos, y preguntando si el color que le escogió, color 1, es igual al color que está en la posición 0. Solamente cuando sea diferente, entonces que te coloque color no permitido, pero de ley tienes que moverte dentro de un for. ¿Quieres intentarle? Ujú. Voy a crear otra clase, pero a ver si lo intentamos. Classmate. Pero si voy a copiar toda esta vaina. A ver, a ver, a ver. Close. Ya. Y aquí lo podemos cambiar. Ya. Vamos arriba, declaremos el vector de colores. ¿Qué va a guardar? Strings. String. Ujú. Primero el nombre y el corchete, o cómo. Primero va el tipo de dato, el corchete, y luego va el nombre de tu vector. Igual, new, strings, entre corchetes la dimensión. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 para colores. Profe, Dígame. así es la manera de declarar un vector. Siempre se va a declarar de esa manera, ¿verdad? Es válido también colocar, por ejemplo, string, el corchete, declarémosle el colores 2, supongo ya. Coloquemos corchete, corchetes, string, colores 2, pongamos el nombre. Igual new, string de, no sé, otra dimensión. Punto y coma. Ah, ¿no? Entonces lo que es válido es, quítale el corchete del inicio. Es string, colores y el corchete después de colores 2. Ajá, ya, eso también es válido. Así también podemos declarar un vector, ya sea con el corchete delante del nombre o con el corchete después del nombre. Los dos son formas válidas de declarar un string. Ok, profe, gracias. Vamos para el colores 1. Le decimos hasta el color 1, hasta donde tienes string igual color 1. Allá, y tenemos que colocarle los valores que colores 1 va a soportar. Sí. Ya, Tal vez eso entonces, se puede hacer en otra clase. colo- Con... coloquémosle ahí mismo colores de 1 en la posición 0. Y le asignas el color que tú quieres, entre comillitas, porque estás guardando strings, ¿no es cierto? Exacto. Ahí colócale los colores que son válidos.
Ya. Pero tienes que moverle el color es de 0. Va de 1, de 2, de 3. De 6. Ya. En el colores 2 vamos a declarar de otra forma. ¿Ya? Vamos a decirle colores 2 igual a new string de 4 string. No. Tal como le tienes. ¿Me escuchas? ¿Sí? Ahí donde pusiste string colores de 2 corchetes igual new string. Ahí en lugar de colocar 4 podrías dejarle en blanco. Muy bien. Y a continuación, después de los corchetes, abre llavecitas antes del punto y coma. Eso, y ahí coloque entre comillas, por ejemplo, los colores dentro de los corchetes, exacto. Coloque el color pálido, blanco, por ejemplo, coma, coma, fuera. Te falta cerrar la comita del crema. Eso. Y el último color que quieras. Digamos que quieres solo 3, ¿ya? Bueno. Ya. Ahí es otra forma de declarar, por ejemplo, los colores 2. Como vemos, no colocamos cuál es la dimensión. Solo colocamos de una vez los elementos. Entonces ya sabe que el colores 2 va a tener solamente estos 4 elementos. Y ahí podríamos nosotros colocar en los for la dimensión del colores 2. Esa es otra forma de crear los vectores y ahí inicializándoles. Ya, ahora, pero de todas maneras, por ejemplo, tú ya leíste, ¿no es cierto? El color 1 igual a lector, next line, punto to uppercase. Ya leíste en color 1, leíste el primer string. Ahora tienes que moverte dentro del for, dentro de un for, para recorrer el arreglo de colores. Borro el while. Ajá. En int y desde 0, mientras y sea menor que el color es 1.len. Y más. Listo. Y ahí vamos comparando. Sí, colocamos un if. If, color 1. El de este. El que leímos, color 1. Punto. El método para comparar, punto. Equals. ¿Cierto? Al colores 1 de corchetes. Colores 1 en corchetes de I. Entonces, si eso es si pongámosle diferente, en el if, colócale delante de colores el diferente, exacto. Para cuando sea diferente, entonces le vamos a asignar el que tú tenías aquí, el mensaje en pantalla que diga color no permitido, inténtalo de nuevo. Y si sales del for sin decir color no permitido, inténtalo de nuevo. Ya estarías. Pero tendrías que recorrer el for completo para que. O sea, pues, si ya sales del for, significa que el color que eligió sí está dentro de tu arreglo. El color es no. Aquí es menor o igual, ¿no?
No, menor nomás, porque creo que el length nos va a decir el tamaño es 10, o sea, puedo guardar 10, pero el for va hasta uno menos. Entonces, si el color es diferente de este, será esto. Else break. No, porque no vas a continuar todito el for. Y lo que queremos es recorrer el for de colores completito. Entonces intentamos. O más bien lo que sería es color no permitido, inténtalo de nuevo y ahí dentro sí el break. Es así, exacto. Ya, pero ¿cómo después del for sabes si es que es un color permitido o no? O sea, sí colocas en pantalla el color no permitido, pero ¿cómo sabrías después del for si es que escogió un color permitido o no? Yo pondría a color 1 le asignaría también un nulo, a lo mejor, dentro del if, o sea, cuando es un color no permitido. Ahí antes del break, en color 1 le asignaría un null. Ajá, y así fuera del for. Ya una vez que sales del for, ahí la validación sería, si el color 1 es diferente de null, entonces ya sabes que tienes un color que sí es permitido, y si es igual a null, tiene un color no permitido y debe volver a leer. Cuando es null, aquí también tengo que tratarlo con un string, ¿no? No, sí puedes compararlo directamente igual a null. Si es igual a null, entonces... Ahí deberías volver a leer, probablemente deberías estar dentro de un do, dentro de un while para volver a leer el color. Pero el string color 1 lector next line to uppercase debe estar dentro del do para que se siga repitiendo, mientras no sea un color válido. O sea, el for. Dale un enter ahí. Ahí. Ya, dentro del do debería estar el string color 1 lector, justo la línea que tienes arriba. La corta. Ajá. Y la colocas dentro del do. Ya, y el for que hicimos también debería estar dentro del do. ¿Ya? Y probablemente nuestro while sería el while mientras color 1 sea diferente de nulo, o sea igual a nulo. Mientras color 1 sea igual a null, vas a seguir dentro del while. Punto y coma. Ya, color 1 parece que debe estar declarado fuera del do. Solamente el string color 1. Pero no la lectura. Eso. ¿Ya? Punto y coma. Exacto. ¿Ya? Y ahí probablemente ya te funciona el estar repitiéndole hasta que te escoja un color válido. No permitido. Try again. A ver. Uy, ¿será que no le dio por...? Ah, no sé. El azul, el colores 1 está dentro el azul está dentro del colores 1, súbete. Ajá. Azul en la posición 0, ¿sí? ¿Qué pasó? Colores 1, colores de I desde el 0.
Imprimamos. En el for, dentro del for, imprimamos el colores 1 de I para ver qué está comparando. Ujú. Ah, pero esto va a ser... imprimimos antes entonces. Y- Ajá. epa. Azul, verde. Ah, ya cuando... Es que el verde es diferente, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Es más Pero complicado si es hacerlo que con es... arreglos? ¿O Ajá. debería quedarme con el otro? Pues sí. Ok. Ya, bueno. Perdón. No hay problema. Listo, chicos. ¿Alguien alguna otra pregunta acerca de los arreglos? ¿No? ¿No hay preguntas más acerca de los arreglos? Listo, entonces mañana continuaremos con nuestra clase de arreglo de lavado de autos para utilizar un poquito más los arreglos. Eso sería todo por el día de hoy y nos vemos el día miércoles para nuestra siguiente clase. Profe, el El miércoles jueves. no hay clases. ¿Por Sí, qué no hay clases el miércoles? por las votaciones. Ah, no he sabido, seguramente debe ser así. Ya voy a Ahí ya. leer mi correo. Entendido, Listo. profe. Nos vemos el siguiente día de clases entonces. Ya, gracias, profe. Ok, profe. Chao. Cuídese. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, profe. Hasta luego con Gracias, Inge. todos. Hasta luego. Hasta luego.